Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el espacio de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 30 de junio, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, buenos días Eury Cabral, Pablo Maquine, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez. Buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Yoba Bernal, a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Hoy, el Día del Maestro, como bien lo comentaban nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, como bien lo comentaban tanto Andrés como Luis, y dedicaron en gran medida el programa de hoy al Día del Maestro. Un día como hoy, a propósito del Día del Maestro, un día como hoy, en el año de 1909, nació en La Vega Juan Bosch y Gaviño. El profesor Juan Bosch y Gaviño nació un día como hoy, en el año de 1909. El 30 de junio, en los tiempos, digamos, no diría que mejores, porque el PLD diría que sus tiempos mejores son los tiempos del poder, pero en buenos tiempos del PLDismo, un día como hoy, era el día de la confraternidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que este acontecimiento se celebraba como el Día de la Confraternidad con motivo del cumpleaños del profesor Juan Bosch, y entonces era un día de acercamiento, de fortalecimiento de los lazos de amistad, de los vínculos de compañerismo en el Partido de la Liberación Dominicana por el festejo del natalicio del profesor Juan Bosch. El sol de la mañana. El sol de la mañana. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la única herencia viva mundial de lo que fue el Sacro Imperio Romano. Es decir, lo que es la Iglesia Católica hoy en el mundo es lo que ha quedado del Imperio Romano, que fue uno de los mayores imperios que ha conocido la humanidad. Mayores, limitado a la época en la que ha de actuar, ¿no? Porque después de todo, en términos del dominio de los mares, del dominio tecnológico, de la pujanza económica, del dominio de la información, pues los Estados Unidos de América se convirtieron en el mayor imperio que haya conocido la humanidad en todos los tiempos. Pero el Imperio Romano, todos sabemos que es la referencia que es la referencia imperial. Entonces, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es una herencia del Imperio Romano,
que surge cuando este imperio necesita un instrumento de cohesión. Cuando el imperio se empieza pues a debilitar, que incluso se divide en dos imperios, requiere de un instrumento de cohesión. Y esa cohesión no podía ser a través de la primera creencia monoteísta, la creencia madre, porque ya hemos explicado que esa creencia, que es el judaísmo, es aislacionista, no es proselitista. La gente no puede incorporarse porque le guste, porque es conquistada, que es lo que estamos hablando del proselitismo, sino que es más bien una herencia cultural. Y entonces también no era una práctica religiosa dada al culto al hombre. Por ejemplo, en el judaísmo no se permitía el culto a las imágenes. Cuando en el judaísmo existen lo que después los cristianos quisieron denominar como mercaderes del templo, como si eso fuera una cosa que apareció de un día para otro, o que si eso apareció de repente. No, eso era parte integral del templo romano, que eran los cambistas, porque resulta que si usted llevaba al templo una moneda que tenía la imagen de un César, esa imagen, esa moneda, usted no podía depositarla como ofrenda en el templo judío, tenía que cambiarla, canjearla por la moneda del templo que no tenía rostro. No tenía rostro, y eso era lo que hacían los cambistas, y lo hacían 1000 años antes de que Jesús naciera. Entonces, siempre estuvieron ahí, eran parte esencial de ese templo. Pero entonces no podía ser el judaísmo el instrumento de cohesión, tenía que ser una creencia, digamos, más a tono con el mercado mundial, más asequible, que nos diera la sensación a todos de que podíamos pertenecer, de que podíamos ser parte de ella. Y en gran medida por eso el imperio moldea al cristianismo, que va a surgir probablemente de manera formal, como es hoy el cristianismo canónico, va a surgir 3 siglos y tanto después de la muerte de Jesús, ya inspirado en el mensaje de Jesús, pero el mensaje de Jesús en la lectura de Pablo, el mensaje de Jesús en la lectura de Lucano, que ambos contribuyeron a darle esta dimensión universal. Entonces, señores, qué lástima que esta institución, como es a la vez una creencia religiosa, pero es un poder, experimenta ambas cosas, experimenta la espiritualidad, pero también todas las debilidades apañadas y generadas por el poder son parte de ella. Entonces, es una religión, pero esa religión está regida a su vez por un Estado. Y el Estado entonces tiene intereses económicos y tiene intereses políticos. Pero la condición de Estado además transfiere una serie de privilegios de los que no pueden disfrutar ninguna de las otras creencias, porque el protestantismo no tiene embajadores oficiales en ninguna parte del mundo, no tiene acuerdo con ningún estado del mundo, y esos estados de por sí, esos acuerdos pues generan privilegios.
El más importante de esos acuerdos fue el acuerdo que hizo Mussolini con la Iglesia Católica, y ese acuerdo que hizo Mussolini con la Iglesia Católica ha sido el modelo universal de concordato. Lo que nosotros tenemos con la Iglesia Católica, el Estado Dominicano y el Estado Vaticano no es otra cosa que el mismo concordato de Mussolini con la Iglesia Católica. Es decir, lo que la Iglesia acordó con Mussolini, lo acordó con todos los estados con los que tiene concordato. Tal vez le cambió los nombres de los países y una que otra cosa, pero fundamentalmente el concordato es aquel acuerdo al que la Iglesia arribó con Mussolini. Entonces, este acuerdo da un tratamiento a los sacerdotes que es distinto al que se da ante la ley a los otros hombres. Los sacerdotes tienen per se, es decir, por tratamiento del Estado, una condición ante la ley distinta a la de los otros hombres. Y eso ha hecho que una debilidad de la Iglesia no haya podido superarse. Y por el contrario, esa debilidad se acentúa cada vez más. Hay quienes creen y dicen que en la época del Papa Bergoglio, que en la época del Papa Francisco, las cosas son distintas. Y que una iglesia que antes era indiferente al crimen de la pederastia, hoy no es indiferente al crimen de la pederastia. Lamentablemente, señores, los que plantean, quienes se han dedicado a hacer investigaciones profundas sobre este tema, es todo lo contrario. Ahora hay un escándalo, pero ese escándalo ha coincidido con otras cosas. Y detrás de ese escándalo han surgido muchas informaciones que llevan a la conclusión, como la que ha llegado el periodista que es el autor Emilio Fittipaldi, que es el autor de un nuevo libro que se llama La lujuria. El Fittipaldi, pues, fue sometido a la justicia hace un tiempo, 2014-2015, por la Iglesia Católica. Por el Vaticano fue sometido a la justicia. Y el Vaticano lo acusó de filtrar documentos privados. Pero la Fittipaldi fue absuelto porque cuando lo que se ha publicado obedece a la verdad y cuando lo que se ha publicado es un asunto de interés público, entonces estas dos cuestiones que a veces se juntan, ¿no? Que es lo de la difamación, lo de la injuria, pero en este caso él lo que estaba acusando, era acusado de la divulgación de documentos privados. Él fue absuelto. Y esos documentos fueron parte de lo que fue su primer libro sobre el tema de la Iglesia Católica. Entonces él ha publicado ahora otro libro. Pero esto ha coincidido con el escándalo que se ha dado con el cardenal George Pell. El cardenal George Pell es un cardenal austríaco y es en estos momentos la tercera persona en jerarquía, en fuerza de poder en el Vaticano. Incluso este cardenal estaba de retiro por asunto de edad, que le correspondía ya su retiro, y el Papa no accedió en su momento a retirarlo porque
era una persona de la que entendía que no podía prescindir. Sin embargo, la imagen de este hombre siempre ha sido una imagen muy, muy cuestionada. Entonces, ahora hay un expediente de pederastia. Y el expediente de pederastia muy bien documentado. Este señor, por su trayectoria, no debió llegar a ser obispo como lo ha sido, y no debió llegar a ser cardenal, porque los casos que viene arrastrando de pederastia son casos desde su sacerdocio. Hoy, entre los casos que se están enfocando de este señor, hay casos que fueron generados en su sacerdocio entre el año de entre 1976 y 1980, que él era sacerdote de Bayarac. Bayarac es una ciudad que está pues ubicada en el estado en un estado austriaco, en el estado austriaco de Victoria, y la capital de Bayarac, de ese estado, es Melbourne. Bueno, tanto en Bayarac, que es una pequeña ciudad de Melbourne, como en Melbourne, este hombre tiene pues un amplio expediente de casos de abusos contra menores, abusos contra niños. Y aún así, este hombre continuó su trayectoria en la Iglesia Católica hasta convertirse en una de las figuras más importantes. Ahora, cuando le sorprende este escándalo, y cuando se va a coger su retiro y una serie de cosas, pues es la tercera figura en mando de la Iglesia. Entonces, dice Emilio Fittipaldi, cuando Emilio Fittipaldi fue acusado, cuando él publicó su primer libro, se tituló Avaricia, y esa fue una investigación que él hizo con otro periodista, que apellido Nuzzi. Entonces, los dos fueron procesados y acusados de divulgación de documentos privados, y la justicia los absolvió. Eso fue cuando se produjo la publicación de Avaricia. Ahora él ha publicado su nuevo libro. Tanto en Avaricia como en este nuevo libro hay alusiones a nombres de figuras importantes de la Iglesia Católica activas, vinculadas al crimen de la pederastia. Miren, él llega a la triste conclusión. Él dice que Benedicto XVI hizo poco contra el crimen de la pederastia, pero que Francisco no ha hecho nada. Y ahí está un dato escalofriante. Benedicto dejó una iglesia con 200 denuncias anuales de pederastia. Francisco tiene una iglesia, dirige una iglesia con 400 denuncias anuales de pederastia. Se estima que en estos momentos el 7% de los sacerdotes, pues han tenido una conducta sexual abusiva. El 7%, de acuerdo con esta estimación. Eso pues es bueno y es malo. El número, tratándose de una institución como la iglesia, es alto, pero también está diciendo que el 93% de los sacerdotes pues tiene una conducta correcta, no tiene una conducta sexual abusiva. Es decir, que la inmensa mayoría de los sacerdotes es gente que cumple con su misión, pero hay un 7% que no lo cumple. No fuera nada si
en todos estos casos, la conducta común no fuera la de la impunidad. Entonces ellos hablan de 1.400 casos de pederastia. De los 1.400 casos de pederastia, apenas 200 han tenido algún seguimiento. En todo lo demás, el asunto ha sido encubrimiento. Tal vez, no es que se ha incrementado o se ha duplicado el caso de pederastia con Francisco. Tal vez estamos ante un mundo más transparente y hoy la justicia, pese a los concordatos, que los concordatos dicen que los sacerdotes tienen que ser juzgados por la misma iglesia, no por la justicia tradicional, y la iglesia lo que les impone a ellos son penitencias, son traslados, la misma iglesia que no quiere supuestamente privilegio para nadie. Si usted no es sacerdote, incurre en un crimen como este, bueno, para usted que no haya privilegio, que la ley se encargue de usted como corresponde. Si es sacerdote, entonces por el régimen del concordato hay privilegios para el tratamiento porque no lo juzga la justicia ordinaria. Lo que está ocurriendo es que, como el mundo en que estamos viviendo es un mundo más transparente, hay algunos estados que se han olvidado de todo y concordato. Han dicho no, puede haber concordato, puede haber lo que sea, esto lo vamos, ya no lo aguantamos, sobre todo cuando esto se traduce en escándalo, como ha ocurrido con este señor, y por eso la justicia en Melbourne va a tratar el caso de este señor, y si la iglesia no lo protege, no ocurre lo que ocurrió aquí con Osolowski, que lo saca, etcétera, etcétera, y entonces le permite morir tranquilo en otro lugar, puede esto acarrear todas las consecuencias de la justicia. Entonces esto es sumamente lamentable. Ahí no hay invento, ahí no hay especulación. Esa es una realidad. Y de esa lamentable realidad, el Papa Francisco, que es una de las novedades del mundo en estos momentos en términos de liderazgo, no sale ileso. No sale ileso. Es decir, ahí hay serios cuestionamientos de cosas que eran de su conocimiento, de personas que él sabía que estaban vinculados a pederastia y sin embargo los mantuvo en posiciones de poder o los promovió. Cuando venían ya con expedientes y de situaciones frente a las que él fue indiferente. También las hay de Benedicto XVI. Que lo que pasa es que llega un momento en que estos hombres, aunque tengan la intención, porque en términos legislativos a nivel interno, Benedicto XVI empezó una serie de cambios que después los impulsó Francisco y que aparentan haber dejado a la iglesia en una conducta distinta frente a este tema. Pero lamentablemente las intenciones de estos hombres se ven desbordadas por el poder al que tienen que responder. Y a veces manejan un discurso como el que maneja Francisco, pero tienen que terminar adaptándose a las reglas del poder. Y entonces ahí nos encontramos con situaciones tan lamentables como esta, que se está tratando. Esto, algunos periódicos de los principales del mundo, es un tema importantísimo. El país le ha dado mucho seguimiento, por ejemplo, a esta cuestión, y lo que plantean los autores de lujuria o lujuria está debidamente documentado, como está debidamente documentado todo lo que ellos plantearon en Avaricia. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, desde que se produjo la primera
manifestación del movimiento verde y al comentar otras manifestaciones de este movimiento, nunca sin entrar en generalizaciones, hemos tenido la responsabilidad de decirle al país que ese movimiento está financiado por un sector del empresariado dominicano. Y bueno, esto a veces parece increíble y como mucha gente se ha vinculado a este movimiento de manera espontánea, sobre todo en la primera manifestación que hizo ese movimiento, que probablemente no tenga precedente y no se compare con ninguna de las otras que hicieron después, que fue la que hicieron en la capital, si mal no recuerdo, el día 22 de enero. Esa manifestación no tiene comparación por toda la participación espontánea que generó. Y hay un clamor ahí de lucha contra la impunidad que nadie piensa que ha sido dañino contra la sociedad, por el contrario. Pero siempre advertimos que eso no era tan espontáneo en algunos casos, que esto no es verdad que con colectica, que yo pongo tanto, que tú pones 3, que yo pongo un galón de gasolina. No. Movimiento, sobre todo cuando se le da un carácter de masa, necesita un financiamiento millonario. Y siempre lo sostuvimos, aunque mucha gente creyera que no teníamos razón, aunque mucha gente creyera que nosotros teníamos otra intención. Y yo siempre he dicho, yo puedo defender cualquier idea, defiendo las cosas en las que creo, pero me he trazado siempre la meta de no inventarme cosas. Si desde el principio nosotros no manejábamos información de que esto era así, yo no habría planteado eso. Euro incluso recuerda que al principio nos sorprendimos con una familia empresarial con la que nosotros hemos siempre tenido vínculos y amistad y hemos sido clientes y es gente buena, que a nosotros nos sorprendió cuando supimos y habían los datos de cómo ellos estaban financiando este movimiento. Y es una familia empresarial importante. Pero eso no era individual. Ahora resulta que los empresarios han admitido y están admitiendo que financiaban la Marcha Verde, que participaban y que financiaban la Marcha Verde. Y que como esto ha ido tomando otras características, ellos quieren pues colocarse a distancia de la evolución que eso ha tenido, siempre después de admitir que la financiaban. Lo que ha ocurrido con Campo de Moya y Circe Almanzar, de la Asociación de Industria, que son los que han hecho un adelanto, es parte de un documento que se está discutiendo. Es parte de un documento que se está discutiendo y que probablemente se publique la semana que viene. Creo que estos amigos adelantaron la primicia, o creo que estos amigos, no sé si le quiten un poquito de peso a lo que viene, o no sé por qué razón el grupo del que ellos forman parte se pone adelante. Porque el empresariado no es un conglomerado homogéneo. Diríamos que aquí hay un sector empresarial muy fragmentado, pero hay más o menos dos grupos
hegemónicos que siempre se han debatido desde hace un tiempo, la mayor influencia en el sector empresarial. Esos dos grupos hoy tienen la misma posición. Y alrededor de esos dos grupos se han estado dando estas reflexiones que ya tienen varios borradores de documentos en lo que esto que adelantaron Circe y Campo de Moya está debidamente admitido. Financiaban y participaban de la Marcha Verde. Lo hacían porque entendían que estaban contribuyendo a la lucha contra la impunidad. Pero las cosas han tomado otra característica. Dicen ellos que han tomado otra característica. Los observadores de este movimiento siempre habíamos advertido sobre esas características que estaban ahí. Esas características no aparecieron ahora. Es decir, la agenda desestabilizadora en algunos, que repito, nunca es generalizado, no apareció ahora. Esa agenda desestabilizadora no apareció ahora. Otras diabluras de las que hay que ponerse a distancia con tiempo no aparecieron ahora. El país no conoce de esto, probablemente no va a conocer de esto, porque yo no puedo ponerme a hablar aquí de cosas que no puedo probar, pero ya sí que el que esté pensando en este país, no solo después de la locura del documento porque esa no es la única locura, el que esté pensando en este país, entonces hay que trazar una raya de pizarro, decir, pero espérate un momentito, sí, no, hasta aquí, hermano, hasta aquí, no, y bueno, y es verdad que estábamos detrás de ella, es verdad que dábamos los cuartos, no, pero ahora ya las cosas tienen que quedar claras en una serie de cosas. ¿Qué ha ocurrido detrás de esto? ¿Qué otras cosas se han dado? No. Algunas cositas, pero eso ustedes ven cómo a veces usted plantea una cosa, tal vez en ese momento la gente no está en condiciones de comprenderte, pero después la verdad se va ella misma brotando. Entonces, número uno, cuando decíamos que había una agenda desestabilizadora, mucha gente decía que queríamos desacreditar el movimiento. Al propio movimiento, una parte del movimiento confesó su agenda desestabilizadora. Cuando decíamos que había financiamiento empresarial, mucha gente decía que queríamos desacreditar el movimiento. El empresariado ha confesado que financiaba. Entonces, ¿qué otra cosa queda pendiente? Decir que hay gente ahí desesperada, capaz de hacer cualquier cosa. Y hay otra gente que no es desesperada, que no es capaz de hacer cualquier cosa, que hay gente que dentro de los mismos grupos que hay ha tenido otras posiciones. Es verdad que es así, pero no había invento, señores, cuando planteábamos lo que ahora se admite.